Yo casi prefiero que veáis bien las imágenes y que me escuchéis, porque realmente el discurso va por ahí. Y el discurso nace de una conversación con Carmen Suárez con respecto a la posibilidad de aportar a la exposición que acaba de explicar Oliva una visión, digamos, más teórica o más estética, siempre desde el compromiso, ¿no? Pero igual yo me alejo un poco de lo que es la esencia de este proyecto tan bonito, ¿no? Que es el tema del cartelismo y de la mujer y de la visión de la mujer a través de AFA. Le doy las gracias a AFA por contar conmigo y, bueno, y a todos los que habéis venido, porque, bueno, es interesante e importante, yo creo, que asistir a este tipo de actos, ¿no? Y refuerzan un poco muchas cosas. La imagen que se eligió, que es esta mujer remando, quería que se viera el cartel original, porque me parecía muy interesante, porque fijaros, y esto es algo que tiene que ver con el mundo del diseño, porque yo realmente voy a hablar un poco del diseño, ¿no? El tema de descontextualizar las cosas, ¿no? En el catálogo, como en esa imagen aparece, y en el cartel aparece simplemente silueteada la imagen sobre un fondo negro, cuando realmente la imagen es un cartel del año 1915, que habla de, bueno, pues de la desigualdad, literalmente, ¿no? De la situación de cómo va él a alta velocidad en la mar y ella hace lo que puede. El tema del voto, ¿no? Entonces, cuando se me plantea la idea de hablar del cartelismo, y nosotros que en la Escuela de Arte hemos estado en un proyecto que, por cierto, os invito a que asistáis, se ha inaugurado hoy, se llama Gerstoria, la historia escrita a través de la mujer, un proyecto en el que han colaborado todos los alumnos. Se me ocurrió la idea de crear esta charlina en torno a, si le pregunto a mujeres de distintos ámbitos qué cartel es el cartel que para ellas ha significado algo a lo largo de la historia, cómo podría yo construir un discurso que es un discurso a partir del referente que me han aportado, pues ahí tenéis toda la relación de las mujeres que yo les pedí, les mandé un correo, les dije, mira, tengo que hablar sobre el tema del cartel. No especifiqué qué era el tema del cartel desde un punto de vista de la concienciación o un tema social. Entonces, claro, vamos a ver carteles muy diversos aquí, todos muy importantes, y lo que he hecho yo, que me ha costado un poco también, es hilarlo todo para crear un discurso un poco coherente, ¿no? Hay fotógrafas, hay arquitectas, por esta Verónica Durán, gracias por asistir, y bueno, hay artistas plásticas, y en general gente relacionada con el mundo del arte. Todas estas mujeres que veis aquí, además yo he añadido 4 que para mí son referenciales, que es Katy Kolbig, Hannah Hope, Barbara Brugger y la diseñadora gráfica que me interesa mucho su concepto del diseño de carácter social, que es Teresa Dralevi, que es una artista bastante joven, una creadora bastante joven, belga, ¿no? Bien, como la charla se planteó desde el punto de vista de un concepto, que es muy importante, que el contenido, el otro día Oliva hablaba que hay distintos tipos de carteles, evidentemente, carteles publicitarios o carteles comerciales o carteles con un contenido que va más allá, ¿no? Y estos carteles que hemos visto abajo, que hay abajo, van más allá, tienen una fuerza y un sentido que el concepto pesa mucho, ¿no? Yo que admiro tanto a María Moliner y que tengo este diccionario que me regalaron cuando trabajé en Teruel y que, porque bueno, ella nació en Paniza, que es un poco entre Zaragoza y Teruel, y es un poco como que la quieren todos para ella, ¿no? Entonces, María Moliner es un referente muy importante, su diccionario de uso del español, y entonces recurrí a ella para ver el concepto de conciencia, de tener conciencia, de a conciencia o con conciencia, ¿no? Entonces, la importancia a la hora de crear un proyecto de diseño, un cartel, que eso tenga una carga conceptual y que sirva realmente para algo, ¿no? Entonces, me parecía interesante que partiéramos del concepto. Y como parto del concepto, quería hacer referencia a una de las colaboradoras en esta charla, que es Sonia Santa Coloma, es una historiadora del arte del País Vasco, que desde allí me mandó esta obra que ella ha escrito, lo que no nos cuentan del diseño, a partir de una imagen, la portada de su libro, lo que no nos cuentan del diseño, la diseñó Alejandro Mazuelas, que estudió en la Escuela de Arte de Oviedo y que, bueno, se presentó el libro en el año 2015.
Me interesaba mucho este libro en concreto, porque en este libro se habla de algo clave para el tema del diseño del cartel, del mundo del cartel, y es, ¿qué es el diseño? Habla de la palabra diseño, ¿no? En realidad, hacemos diseño desde la prehistoria, cuando estamos creando objetos que cumplen una función. Pero cuando ya hablamos del cartelismo propiamente dicho, siempre está planteado desde un punto de vista del designio, porque la palabra diseño, y sobre todo desde el concepto que baraja Sonia y que yo comparto, es un concepto muy germánico, que es el concepto de designio. Pero luego aquí hay una bifurcación de la palabra diseño en cuanto a diseño como dibujo, del italiano, de abocetar, dibujar, más estético, o el diseño desde el punto de vista de su funcionalidad, el concepto de designio. Y realmente yo creo que el diseño tiene ese carácter, ¿no? Que tenga que servir para algo, y es lo que recoge Sonia Santa Coloma en este libro que os recomiendo. Bien. Dicho eso, cuando yo a las distintas compañeras, amigas, conocidas del mundo del arte, les planteo, oye, mandarme un cartel que para ti haya sido importante y que haya significado algo, claro, es muy interesante también como estudio y como experimento, porque de pronto cada una va por el camino que le interesa a ella, ¿no? Y toda la campaña que en torno a, que la Fundación Affinity desarrolló en torno al abandono de los animales, María Luisa Torcida, que es ilustradora, que ha ilustrado muchos cuentos aquí en Asturias, se refirió a este tipo de diseño, ¿no? Claro que es un diseño con conciencia, porque nos hace a todos pensar, sobre todo el cartel de la izquierda, fijaros el contenido que tiene, ¿no? Ya no solo la imagen de desolación, sino la reflexión que contiene. Es decir, que hay un aspecto muy interesante en el tema de el sentido del cartel, que llegue más allá de la pura estética y que tiene esa conciencia o esa esencia, ese alma, ¿no? Pero bueno, lo mismo que os digo esto, me sorprendió mucho que la directora del Barjola, Lidia Santamarina, tocó un cartel realmente polémico, porque lo fue en el año 2016, cuando esta empresa, Netflix, es una empresa de informática y al mismo tiempo de elementos de entretenimiento, sacó una serie por la web, que era la serie Narcos, muy polémica la propia serie, y en mitad de la Puerta del Sol de Madrid cascaron este supercartel que estéticamente no tiene ningún valor, pero la fuerza y la polémica que desencadenó este cartel fue tremenda, ¿no? Aquí tenemos a Carlos III en primer plano, luego tenemos un icono de nuestro diseño gráfico español, que es el icono de Tío Pepe, un clásico, y justo ahí no sé lo que pagarían por conseguir colocar esta imagen tan potente que juega de una manera poco agradable, desde luego, en la Navidad del 2016, con el tema de la coca y con el tema de los narcos, etcétera. Pero claro, la pregunta era, elige un cartel que a ti te parezca impactante. Claro, impactante no quiere decir que te guste, que realmente, ya hemos visto que el tema de los animales en el anterior pues nos emociona y nos sensibiliza a todos, ¿no? Este realmente es impactante, yo lo reconozco. Entonces, el tema el papel de la comunicación, la fuerza que tiene, al fin y al cabo, ¿qué es un cartel? Un cartel es un medio de comunicación de masas, efímero, ¿no? Que va a durar un tiempo y que va a desaparecer. Por lo tanto, al meternos en el tema del cartelismo, nos encontramos con una pluralidad y una diversidad alucinante. Si ponemos ya un poco los pies en el suelo y nos acercamos a los carteles que nos acaba de explicar Oliva, no haré referencia directa a las amigas o artistas o compañeras. Pilar Rubiera, por ejemplo, cuando yo la pregunté ¿qué cartel eliges tú? Dice, yo voy a elegir un cartel de los que ha elegido Oliva, y realmente me parece muy interesante porque el otro día Oliva en la charla nos habló precisamente de este cartel, ¿vas tú o tendré que ir yo? Y hiciste una reflexión muy interesante sobre el tema del cartelismo inglés y el cartelismo irlandés, y bueno, me gustó mucho ese planteamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de un cartelismo con una implicación, y en este caso una implicación que va más allá de la contienda militar y que tiene connotaciones del papel de la mujer en esa situación, ese cartel tiene mucho interés y me sirve a mí de conexión para poner los pies en el suelo, ¿no? Y por eso hago esta relación con el cartel que Laura Díez, la presidenta de 13 Rosas, me propuso muy acertadamente y muy en relación con el que tenéis aquí, de las milicias os necesitan, animando para la guerra civil.
y que, como veis, es un cartel con muchas connotaciones, evidentemente donde la mujer aparece como una activista, ¿no?, y con una actitud, ese dedo que marca y que indica, y que rápidamente a todas y a todos nos lleva a estos carteles, ¿vale? Porque os digo que otro análisis que he sacado yo de pedir a 40 mujeres que me mandaran un cartel que para ellas fuera significativo, es que uno de los carteles más seleccionado ha sido precisamente el cartel de Flag, el cartel de Te quiero a ti para el ejército de los Estados Unidos de 1917, con el tío Sam, un cartel superpotente de una implicación directa y ese apuntamiento directo que hace con el dedo, ¿no? También, por si alguien no lo sabía, imagino que conocéis que el referente que utilizó Flag fue precisamente este cartel de unos pocos años antes, que hace Litt, Alfred Litt, en Gran Bretaña. Bueno, por lo tanto, la figura de la imagen que desde dentro del cartel nos mira y nos apunta, es muy interesante porque crea otro elemento de comunicación que es clave, o a través del gesto hacia afuera o a través de la mirada hacia afuera, porque contribuye y potencia y subraya mucho el contenido de la obra, ¿no? Ahí veis que el cartel entre comillas, porque ayudar a España, esta obra tan maravillosa que creó Miró en el año 37, se publicó en la revista de arte, los cuadernos de arte en ese año, no llegó a tomar forma realmente de cartel ni de sello, pero bueno, se convirtió en un icono fundamental para la reivindicación de esta ayuda a la República. Ya veis que Inés Cárdenas, Carmen Escriche, que es una escultora turolense, la fotógrafa Ángeles Pérez y la activista y performance Susana Villanueva, eligieron ese cartel. Yo creo que es el cartel, no, me queda otro por ahí muy elegido, ¿no? Bueno, la fuerza que tiene a través de la deformación, otro recurso muy interesante de la comunicación gráfica, ¿no? Esa exageración en la deformación del brazo y del puño de ese personaje tan característico y tan mironiano, y que obviamente me lleva a hilarlo con una imagen posterior. Podemos hacerlo, una imagen que Mónica de Juan, la fotógrafa, y Natalia Pastor, la artista, seleccionaron, y las dos además en su mensaje, en su correo, me indicaron lo mismo, que es cierto, ¿no?, que inicialmente que tiene mucho que ver con la implicación y el papel que Oliva nos decía de la mujer dentro del papel de activa del trabajo en un momento previo o de guerra. En este caso es un cartel que hace Miller para Westinghouse Electric, y que, bueno, que luego ha tenido otro tipo de connotaciones, y como cartel, bueno, es impresionante la mirada, la actitud, los colores que emplea de corte pop y esa fuerza que contiene, ¿no?, el cartel. Por lo tanto, por un lado la mirada, por otro lado el gesto. Brezza Cecchini me recordó, y realmente me lo recordó porque yo no me acordaba de este cartel, que Picasso, para la revolución, levantamiento y huelgas de mineras del 63, había realizado y había regalado este cartel, Asturias 1963, y que es un cartel que tiene también esa fuerza y esa deformación exagerada del brazo y del puño, con el quinqué de aceite levantándolo, con connotaciones que nos recuerdan a una parte del Guernica, por ejemplo, ¿no?, que es un poco esa idea que siempre está presente cuando se ve esta imagen. Bien, muchas eligieron evidentemente carteles que tienen que ver con el activismo y con la actividad de la mujer en momentos de guerra y la implicación. Nelly Campano, mi compañera del Departamento de Historia, me propuso este cartel, Mujer elige un puesto en la producción. Me gusta mucho este cartel, me interesaba mucho no solo por el ambiente que ha creado el diseñador, que es Fergie, en el año 37, en plena guerra, sino por el planteamiento de la mujer unida, esa darse las manos y crear un cuerpo compacto y único, que va a fortalecer no solo al ejército, sino la victoria futura, ¿no? Y paralelamente voy a cambiar un poco de registro, porque como hubo muchos planteamientos de carteles, ahora cuando pongo este cartel de Chelo Sanjurjo, la artista y compañera de trabajo también Chelo, nos vamos un poco más a un tipo de cartel más dentro del mundo del diseño, y dentro de un contexto, digamos, más esteticista. Porque el cartel de Barcelona 1929, sabéis que la exposición de Barcelona de 1929 fue, bueno, un bombazo a nivel mundial. Hay un pabellón alemán impresionante que podéis visitar allí, pero este cartel que hace precisamente Francesc Galí,
un personaje muy interesante en el mundo de la plástica catalana, porque fue el profesor de Miró, precisamente, pero me interesaba que vierais esta imagen porque nos introduce otros aspectos interesantes, como es el tema de la alegoría, la representación figurativa a través de una figura femenina que representa alegóricamente la libertad, que representa Barcelona, introducir un elemento alegórico que se distancia un poco, levita, como veis, está volando por ahí, y que nos introduce dentro de un concepto mucho más plástico, y que me llevó al impresionantísimo cartel, que me lo ha recordado también Verónica Durán, que desde un punto de vista de arquitecta nos habla del cartel de esta película tan especial que es Brasil, de Terry Gilliam, del año 85. No he traído ninguno de los textos que me mandaron, pero bueno, el texto de Verónica, recuerdo el sentido alegórico que le daba a esta película tan especial, que habla de la distropía, que en vez de hablar de un futuro prometedor que es la utopía, habla del mundo de la distropía, es decir, de vivir un mundo totalmente corrupto y asumido por la sociedad, y que me parece muy interesante. Esa figura alada, un tanto andrógina, ¿no?, que parece que sale de un archivero, que es gigantesco y desproporcionado, es un cartel bastante surrealista de concepto, ¿no?, y muy potente, como es la propia película, que si no habéis visto recomiendo que la veáis. Bien, nada que ver y mucho que ver con la anterior, porque estaba hablando con la alegoría. Cuando la catedrática y profesora de la Universidad de Oviedo, María Soledad Álvarez, le pedí que interviniera, me dijo, qué casualidad, estoy haciendo un trabajo sobre el cartelismo en Gijón. Y hay un cartel muy especial que me llama la atención, que es un cartel muy antiguo, de 1888, que es uno de los primeros carteles publicitarios de Gijón. De hecho, este cartel, donde aparece esa alegoría con todos los elementos propios de la simbología alegórica, como la fortaleza, la escritura, la corona, la bandera, etcétera, está pisando la alegoría sobre el norte de la península ibérica, igual por atrás, no sé si lo veis bien, y que incluso está dibujado ese futuro puerto al que se aspiraba y luego se construyó en el Gijón, un Gijón que estaba en pleno desarrollo, ¿no? Un carácter histórico, porque el cartelismo, como lo acabamos de ver también abajo, es muy importante como documento histórico, tener toda esta relación, me parece un lujo que podamos ver estos carteles que nos ha traído Oliva y podemos disfrutar. Dentro de este contexto del cartelismo propiamente dicho, como hay por aquí además alumnos de la escuela que estudian cartel, cuando se habla del origen del cartelismo como concepto, es un origen del Art Nouveau, del movimiento modernista de finales del XIX, y por eso Elena Rato, que es artista y es profesora de la Escuela Superior de Diseño de Avilés, me propuso uno de los carteles de Toulouse-Lautrec, Molingus, que habla de todos los recursos que utiliza un creador tan genial como Toulouse-Lautrec a la hora de atraernos, atraparnos, ¿no? No solo es el concepto, no solo es la palabra aparece escrita, también la imagen. No me voy a entrar a analizar un cartel de Toulouse-Lautrec, pero muy interesante también el contrapunto, 1891-1910, cuando hablamos de las vanguardias históricas. Cuando hablamos de las vanguardias históricas, Fernanda Álvarez, profesora y artista aquí asturiana, profesora de la Escuela de Arte, me propuso este cartel del grupo expresionista alemán El Puente, porque me hablaba de cómo los artistas empiezan a implicarse en el mundo del diseño gráfico, creando obras con técnicas gráficas, en este caso silografía. El cartel de Toulouse-Lautrec es litografía, esto es silografía, grabado en madera, con esa contundencia de los contornos negros y esa fuerza expresiva que tiene el cartel. Bueno, aquí es donde yo he metido mi primera cuña, ¿vale? Porque a mí hablar del expresionismo y no mencionar a esta maravilla que es Cathy Colwith me parece que es importante hacerlo, ¿no? De hecho, en uno de los artículos que os recomiendo, el catálogo ya os lo he recomendado, ¿no? Está muy bien, bueno, todos ellos, a mí el de Carmen Suárez, el epílogo de la posguerra, de la Gran Guerra, me parece que es genial, pero también el de Marian, el que Marian dedica al análisis de algunos diseñadoras y que incorpora precisamente a Cathy Colwith, ¿no? Bueno, Cathy Colwith hizo algún cartel, y en concreto hizo este, que es el primer cartel de la historia que se considera antibelicista. Y eso es muy interesante, porque todos los carteles que habéis visto abajo tienen mucho que ver con el mundo de la guerra y el mundo, bueno, de implicarse, ¿no?, de animarse, de luchar por, defender qué, etcétera. Y este es el primer cartel
considerado antibelicista, que se conserva, Nunca más guerras. Es un cartel que ya veis que hace en el periodo de entreguerras. Bueno, ella había perdido a uno de sus hijos, estaba muy sensibilizada, y luego es una litografía preciosa, ya veis, con mucho carácter y muy expresionista, como indica el carácter. Bueno, antes, cuando os comentaba que las profesoras y las artistas van más al tipo de cartelismo estético, si hay un diseñador gráfico, bueno, todos lo sabemos, que es un referente para todos para entender qué es el cartel y qué sentido tiene el diseño del cartel, ese es Casandre, ¿no? La obra que eligió Begoña Muñoz es el cartel de Normandía, ese transatlántico. La obra que eligió la profesora de fotografía Gemma García es, curiosamente, esta fotografía realista de André Kerstens, que habla. La fotografía realista de esa señora sentada en un banco realmente está retratando el cartel de los carteles, por si no lo conocíais. O sea, si hay un cartel en la historia del cartelismo que se considera el mejor cartel de la historia, es ese cartel de Casandre, que es precisamente una promoción de bebida, una típica bebida francesa, Dubonnet, que es un cartel de un formato distinto, con un concepto distinto, secuencial, donde ya veis que el hombre primero duda, juega con la palabra, mirad cómo está construido, porque realmente el cartel se titula Dubo, Dubon, Dubonnet, es decir, primero está la duda si esto será bueno o no será bueno, y luego parece que está muy bueno. Entonces, ese cartel fue elegido por María Elena Parmigiani, por Isabel Cuadrado y, bueno, Gemma, que prefirió la fotografía, pero en relación con el cartel. En realidad, este tipo de cartelismo tiene más que ver con el concepto de la funcionalidad visual, porque el cartel en sí estaba pensado para colocar en un vehículo, en una furgoneta, y que tuviera realmente una visión fugaz, rápida y veloz, y la transición de una imagen a otra, ¿no? Como si fuera una transición secuencial de una película. Bien. No se ha hablado todavía del cartel abstracto, porque cuando nos metemos en el lenguaje abstracto, las vanguardias rusas se llevan la mano. Lisinski, cuando diseña un cartel muy político, muy conceptual, pero muy poderoso, golpeen a los blancos con la cuña roja, realmente está hablando de una situación de cambio en 1919 en el entorno tras la Revolución Rusa del 17, en el que no solo la forma, la cuña, está rompiendo esa perfecta armonía en el que viven los blancos, hablando de los cosacos y del régimen zarista y de la armonía de ese ámbito, sino que está haciendo otro elemento muy importante, que es introducir la frase golpeen a los blancos con la cuña roja, con esta tipografía tan característica que tienen los rusos, para sumar al color, a la forma abstracta en la tipografía, es decir, la palabra. Los rusos realmente inician un tipo de cartelismo que luego va a cuajar en la Bauhaus. Guillermina Caicoya, la galerista, me propuso como un referente del cartelismo, el cartelismo de la Bauhaus. A la izquierda tenéis un cartelismo heredero del constructivismo ruso, ese cartel de John Smith, que es un cartel para la exposición de Weimar, de la Bauhaus de la ciudad de Weimar de 1923, y que son carteles que incorporan el texto, es un documento no solo visual, sino con documento escrito, ¿no? Fechas, datos concretos, y este es el cartelismo moderno, realmente están haciendo aquí. He introducido yo este interesante collage de un alumno japonés de la Bauhaus en la época en la que cerró la Bauhaus, que es en el año 32, que es de Yamawaki, porque me interesaba mucho ese cartel. Yo lo utilizo mucho porque cuando el régimen nazi empieza a irrumpir en el panorama de todos ámbitos, evidentemente lo primero que clausuran son los centros de creación. Es un cartel de cómo pisotean literalmente la Bauhaus en un ámbito del diseño que es el collage y el fotomontaje. Coger con la tijera, recortar y pegar, ¿vale? Y ahí tenemos grandes expertos en el entorno dadaísta alemán. La diseñadora gráfica que actualmente vive en Madrid, que es asturiana, pero estudió aquí en la Escuela de Arte, Noelia Martínez, ¿cómo no va a elegir un cartel de Arfil, este fotomontaje de Adolf, el superhombre, traga oro y escupe hojalata, haciendo una crítica tajante y dura, como todos sus carteles, al sistema represor que estaba emergiendo en el ámbito alemán? Pero bueno, ¿cómo no? Esta diseñadora, artista maravillosa que es Hannah Hope
y que a mí me tiene entusiasmado cada uno de sus proyectos porque es capaz de conjugar unos elementos iconográficos. Hermosa mujer se titula este fotomontaje que estáis viendo. Lo estaba acercando para que vierais que la hermosa mujer es una mujer actual que tiene una lámpara en la cabeza, es decir, tiene luces, pero que realmente lo tiene muy complicado. El discurso de Hannah Hoppe, sabéis que es muy reivindicativo, feminista, ¿no? Del contexto alemán, que este cartel es del año 1920, el voto en Alemania es de 1918, me parece que es de 1918, es decir, que hay un momento para la mujer en el que ella cuestiona bastante el futuro, ese futuro prometedor que parece que irrumpe en Alemania para la mujer, cuando está realmente acosada, envuelta, ese término que se utiliza en arte, horror vacui, el amontonamiento de elementos y símbolos normalmente relacionados con el hombre, con las marcas de coches, etcétera, ¿no? Hannah Hoppe, si no la conocéis, buscar. Tenía un pequeño vídeo sobre ella, pero lo eliminé por el tema del tiempo. Bien. Un minuto. Vale. Termino con diseñadoras contemporáneas como Barbara Kruger, una mujer experta en hacer murales enormes, ¿no? Con una visibilidad en el ámbito urbano, pero que también trabaja, y como ya hemos visto la obra que ha hecho Hartfield referida a Hitler, fijaros, si no controlas tu mente, alguien lo hará por ti. Este discurso entre la fotografía y la letra, es decir, y las frases y las palabras, que tienen una contundencia tremenda. Barbara Kruger da un paso más, porque no solo hace murales en las calles que todos observamos, que nos hacen pensar, crea ambientes, es decir, este espacio que veis a la derecha es para entrar dentro de él, te sientes un poco envuelto y cohibido, condicionado o ambientado por toda la violencia. Es la ilustración de algo patético y, bueno, de un discurso muy parecido. Como Luchi de la Fuente, que creo que también está por aquí, es periodista, ya, como no, recurre a unos carteles muy potentes, muy actuales, muy conceptuales, tras los atentados de Charlie Hebdo, y todos los diseñadores del mundo plantearon un cartelismo reivindicativo, que los ataques a la libertad de expresión solo sirvan para multiplicarla. Muy bonita frase de este cartel de la derecha. Cientos de diseñadores gráficos colaboraron en contra, evidentemente, de esta masacre y de la falta de libertad de expresión. Lo mismo Ana Quijada, la técnica de la Universidad de Oviedo, que ella me habla de la importancia de la educación y de la formación para evitar la barbarie de la guerra. Las palabras matan guerras. Esto es de una agencia de publicidad que diseña tan contundente imagen. Y, como no, Isidro Ferrer, que ha colaborado en alguna ocasión y ha venido a Oviedo a las jornadas Motiva, también le interesa este mundo de este tipo de cartelismo muy conceptual. Fijaros qué tres carteles tan distintos del rico diseñador español, rico por la variedad de recursos que utiliza. Marta Fermín nos propuso este cartel de No a la guerra. La creadora, artista diseñadora y experta en en obra gráfica, Nadia Brito, de Canarias, propone con la casa a la cabeza, y Elena Jamar esta obra Hogar, dulce hogar. Fijaros, tres registros distintos de Isidro Ferrer con respecto a cómo comunicar conceptos muy variados, ¿no? Emma Blanco, que creo que también ha venido a las charlas, propone un cartel rotundo y claro, ¿no? Por la igualdad. Es un cartel del artista María Clara Tirinzoni, y que, bueno, sobran las palabras, rotundo y muy claro la diferencia, ¿no? Ante las situaciones. Cómo no, Carmen Suárez, que es la que me pidió a mí la colaboración y con la que hablé, me parece que estos dos carteles son muy importantes: el tema de la coeducación, el tema de la formación, o este otro para hablar de los derechos de las mujeres afganas en el mundo talibán, una flor para las mujeres de Kabul. Realmente son carteles con conciencia, que era un poco el origen de este planteamiento. Como os había dicho, yo aportaba algunas diseñadoras, y esta diseñadora, si lo apuntáis, apuntarlo de verdad, porque os va a encantar. A mí creo que actualmente la diseñadora gráfica belga, trabaja en Bruselas, se dedica a la formación del diseño gráfico a los niños
cómo transmite la importancia de la comunicación gráfica a través de ejercicios, va por los colegios, y ella colaboró en un proyecto muy bonito que nació de la UIM, de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en el 2009, que se llama Agitadores de Conciencia. Realizó este cartel tan interesante. Trabaja ella en un tipo de diseño gráfico, de diseño serigráfico, hace serigrafía, y Agitadores de Conciencias terminó en una exposición donde participaron 200 diseñadores del mundo, donde hablan desde sus distintas perspectivas del mundo de la agitación y de la conciencia, ¿no? ¿Cómo no? Utilizar o recurrir, gracias María Braña, porque si no lo hubiera incluido yo, el cartel de las guerrilleras Guer, tan importante, del año 89, haciéndonos reflexionar al mundo cercano, sobre todo al mundo del arte. Ellas son artistas, sobre esta desigualdad absoluta que existe en las artes plásticas, en concreto en una exposición concreta, donde ya veis lo que pone, que las mujeres están ausentes. Tengo un pequeño vídeo y ya está. I'm Katja Kollwitz. I'm one of the founding members of the Guerrilla Girls. And I'm Frida Kahlo, and I'm another founding member of the Guerrilla Girls. Nombres de artistas fallecidas y máscaras de gorila. Al más puro estilo de los héroes de cómic, las Guerrilla Girls son activistas anónimas luchando contra la discriminación. A bunch of women artists who saw that things were getting worse and worse for women after the gains that artists made, and particularly feminist artists, in the 1960s and 1970s. And one day we went to this demonstration in front of the Museum of Modern Art in New York, because they had a show that included almost no women artists and almost no artists of color, and we saw that nobody cared. Decidieron que había que utilizar nuevas formas de protesta. Colocaron sus primeros carteles en las calles de Nueva York en 1985 y enseguida recibieron la atención de los medios, gracias, entre otras cosas, a lo que ha resultado ser un gran instrumento, las máscaras de gorila. Why are you wearing masks? We wanted to be anonymous, and we did it to protect ourselves. But very quickly we realized that the mask was a great way of distancing ourselves personally from the issues, so that people couldn't say, she's complaining because she didn't get this or that in her life. And then we could also represent the condition of women artists, not the condition of a single individual. We're trying to think of a disguise so we could be in public and talk to people and do press interviews. And one of our early members, a terrible speller, you know, the word in English, gorilla, the animal, is kind of like guerrilla, the freedom fighter. So she's writing gorilla, and we thought, oh my God, this is it. Xavier Araquistain ha conseguido reunir prácticamente todo el trabajo del colectivo en estos 28 años. Pósters y carteles gigantes expuestos en museos y centros de arte de todo el mundo, libros, manifiestos y material de todo tipo que explica su reflexión y su proceso de trabajo. Pensé que era un muy buen momento para hacer una retrospectiva de uno de los colectivos más importantes de la última etapa del movimiento arte feminista. Han influenciado a toda una generación de nuevas feministas en el campo del arte o en otros campos, pues el caso de mi generación, con una visión, como digo, amplia y compleja. Each one of these posters is a quick, fast read, but actually there's a lot of work, a lot of consideration, a lot of research, a lot of resources that went into each one. Whether they're art or activism is such a great question. We used to argue about this for years and years, but I think all of us understand now it's both. Why do you have to choose? Según dicen, por lo menos en Estados Unidos las cosas han mejorado algo. Ningún museo o galería programaría ahora en exclusiva a artistas varones, pero las cifras parecen decir otra cosa. We count at the Met Museum every 10 years or so, and our last count was done last year. And you can see that poster in this exhibition too. So it was 5% 1989, in 2013, 3%. Y en nuestro entorno las cosas no están mucho mejor.
Not been a solo show by a woman artist in the Museum of Fine Arts in Bilbao in 10 years. And the Guggenheim collection, which is contemporary and modern, is only 14% women. Bueno, yo creo que la situación es desoladora. Sabemos que es perfectamente posible incorporar a las mujeres en las programaciones de arte contemporáneo, que esas programaciones son más interesantes cuando se incluye a las mujeres, pero me temo que no se está haciendo mucho. Y por si alguien lo ha pensado, no, ya no hay modo de unirse a las Guerrilla Girls. Well, you know, the bad news is we really can't accept new members. Otherwise, it would be a full-time job just to interview people. But the good news is if someone wants to be an activist like us, they don't need to be a member of the Guerrilla Girls. They can make their own crazy activist campaigns. The world needs more feminist masked Avengers.